Dicen que el hubiera no existe, ¿no? Pero qué hubiera pasado si no hubiera existido la pandemia de COVID? ¿Cómo estaríamos ahorita? Esa sería mi primera pregunta. Pues si hubiesen vendido las vacunas y hubiesen hecho otro jugoso negocio, porque predominaba la corrupción, imperaba la corrupción en salud y en todo. Ese era el distintivo, no solo del gobierno de Peña, de los gobiernos anteriores, de todo el periodo neoliberal. Por eso hablo de que no había democracia, era una oligarquía. La democracia es el gobierno del pueblo, no existía un gobierno para el pueblo. El pueblo no existía, eran las élites, la oligarquía la que dominaba, eran los dueños de México y estaban metidos en todos los negocios, todos. O sea, dueños de sistemas de radio y de televisión con empresas constructoras, que es llamarles benévolamente constructoras, contratistas, concesionarias de todo. Contratos para carreteras. Bueno, a una de estas empresas de comunicación, ¿cómo no van a estar enojados? Porque no se hizo el aeropuerto en el lago de Texcoco, aunque se iba a hundir, si una de estas empresas de comunicación ya tenía el contrato para hacer la pista principal del aeropuerto. ¿Qué empresa era? Pues investíguenlo ustedes, porque ustedes son mirones profesionales. Imagínense qué tiene que ver una estación de radio y de televisión con construir una pista para un aeropuerto súper moderno, ¿no? De lo mejor del mundo. Trajeron hasta un arquitecto para diseñar el famosísimo que cobró un dineral. Bueno, ya le tenían dado el contrato. Pero aparte, contratos para la construcción, administración de hospitales, para la venta de medicinas, para el mantenimiento de carreteras, para la administración de los reclusorios, para todo. Entonces, en el caso de salud, pues no había médicos, no había especialistas. Antes de el COVID, en el 19, hice una gira, porque traía yo el propósito de hacer valer el derecho a la salud. ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? ¿Cómo se va a convertir en realidad? Y sé, porque he trabajado siempre abajo con el pueblo, lo que significa la salud, la atención médica.
sea, porque el tener la posibilidad de ser atendido por un médico es importantísimo. Bueno, hice ese recorrido al inicio del gobierno por 80 hospitales y me encontré pues que no había médicos, no había medicamentos, no había especialistas. Recuerdo bien que visité 3 hospitales de Yucatán, del IMSS, Bienestar, en ese entonces ya. Y en los 3 no había pediatras. Entonces, ya íbamos al plan que estamos llevando a cabo cuando se nos presenta la pandemia. ¿Por qué salimos adelante? Porque nos unimos todos, nos ayudó muchísimo el Ejército, la Marina, médicos militares, médicos, enfermeras de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Marina, y nos unimos. Y tengo que agradecerle mucho a médicos, a enfermeras, contratamos médicos, contratamos enfermeras, formamos, porque no había especialidad en una pandemia como la que se padeció. No teníamos especialistas, todavía no tenemos los médicos generales que requiere el país, que eso es gravísimo, porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a rechazar a los jóvenes que querían estudiar, porque el propósito era que el que estudiara pagara colegiatura. El propósito era privatizar la educación y privatizar la salud y privatizarlo todo. Y avanzaron muchísimo. El ISSSTE, por ejemplo, lo hicieron pedazos. Nos ha costado trabajo. ¿Qué no les explicas? ¿Qué encontraste? ¿Qué tanto rezagada estaba? Estaban privatizados todos los servicios. Bueno, la tragedia esa lamentable de la guardería ABC fue por esa política de privatización de las guarderías. Entonces, y encontramos esto que hemos denunciado de cómo 10 empresas tenían el negocio, muy influyentes, vinculadas a los políticos para la venta de las medicinas y además medicamentos adulterados. Y no había abasto. Entonces, cuando decidimos que vamos a mejorar el servicio de salud y vamos a acabar con la corrupción y ya se acaban esos monopolios, se genera pues una reacción que todavía la estamos enfrentando, pero vamos avanzando y vamos a cumplir con tener un buen servicio de salud.